10 está tan lejos de infinito como 2. Hay frases que parecen estar preñadas de razón, de cordura. Frases que, si se quiere ver científicamente su estructura, te darías cuenta que es perfecta. La persona que parió esta frase debió ser un hombre muy sabio, con una estantería de 12.500 libros y viejo, con barba, ¿no? Cuánta precisión, ¿eh? Es incuestionable. A mí desde siempre el infinito me parece uno de los conceptos más sorprendentes e inabarcables a los cuales puede enfrentarse un ser humano. Primero, no sé, como metáfora, el infinito cuantitativo, la noción de lo infinitamente bello, de lo infinitamente justo, la búsqueda del ser humano de encontrar los paraísos prometidos, o la búsqueda del ser humano desde tiempos ancestrales de encontrar un sitio que se contenga a sí mismo. El infinito como absoluto, la nada. Una revolución a tiempo y desaparecen las aristas que se van clavando en el corazón de los más débiles. Solo queda una rueda que fluye con lo justo por naturaleza. Ah, amigo, parecía tan fácil, ¿no? En cuanto al espacial, imaginen un espacio que contiene otro espacio y así sin final. Yo siento que se me va a explotar el cerebro. Luego está la Tierra, y nuestro sistema solar, y nuestra galaxia, y otra galaxia que contiene esta. Y así ininterrumpidamente. Uno instintivamente tiende a pensar en un límite, en un tope, en un final. Pero si hay un tope, ¿qué hay más allá del tope? El universo no es rectangular, ni circular, ni cuadrado, simplemente es. Lo mismo pasa con el tiempo. No tiene ni principio ni final. Si no, ¿qué sentido tendría contar los años en la historia? Pero si se cree en un Dios, en cualquiera, la cosa empieza a cambiar. Empieza a haber límites, empieza a haber topes, todo para el miedo, ¿eh? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Lo realmente tranquilizador de ese concepto no es que establece un creador, que también, sino que establece un principio, un punto de partida, un punto desde donde empezar a contar. ¿Qué sentido tendría contar los años en la historia? Paco, ¿qué edad tienes? Pues yo tengo 6.200.000 años. Ah, pero eres joven. Joven. ¿Joven con respecto a qué? Si el infinito lo iguala a todo. Nosotros sabemos que somos finitos. Sabemos que todo se acaba. Por eso le ponemos números a las cosas. 10 años, 20 años, 25 años, 65 años, año 2004, 100 kilómetros por hora, 8 horas de avión, 20 años de cárcel. ¿Lo entendéis? Es así. El infinito lo iguala todo, ¿no? 10 está tan lejos del infinito como 2. A efectos prácticos, a la misma distancia, ¿no? Solo que a mí, ese tipo de conceptos de principio me parece una puta mierda. Sí. Porque siempre tienen un disparador ideológico en la punta del culo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Señores, que están cargados de polvo. Como la puta frase que detesto. Prefiero pájaro humano que 100 volando. Primero, es la frase menos defensora de los derechos de los animales. Y para empezar, no hay nada más bonito que ver a un pájaro volando. Admitámoslo. Un pájaro en una mano es una tristeza incuestionable. Pero no es por eso que no me gusta. De hecho, yo no soy un radical defensor de los derechos de los animales. Y si tengo hambre, pues bienvenido sea el pájaro, la paloma o incluso el perro. No tengo prejuicio. Curioso, ¿qué digo lo del perro? Me estoy acordando de una anécdota que viví hace mucho tiempo atrás, en Nueva York. En ese entonces trabajaba en el sótano de una pizzería, pelando cebollas y patatas. No podéis imaginar la humedad, ni el olor, ni el dolor de ojos que me producía. En fin, salgo de trabajar y me voy al Central Park, a un sitio que le llaman el Método, que traducido para los españoles que habláis inglés, sería el Prado o la Pradera. Es una extensión de césped verde, donde la gente va a tomar el sol, pensar, jugar a la pelota, en fin. La cosa es que había un homeless. El tipo estaba hecho una mierda. Y su mascota, igual que él. El hombre no se le ocurre nada mejor que coger el cigarrillo que estaba fumando y apagárselo en el lomo del perro. Que curiosamente, o tristemente, no sé, se quejaba y aullaba, pero no se movía de su sitio.
De pronto, un joven con aspecto de futbolista americano empieza a increpar a vagabundo. No tienes corazón, hijo de puta, deberían encerrarte y apagarte cigarrillos todo el día. Y de pronto otro, con pinta de broker, de esos que van en zapatillas, que son así fuertecitos, con maletín y corbata. De pronto otra mujer hippie, de pronto otro y otro y otro. En total, había 7 u 8 personas increpando al vagabundo. La cosa se empezó a poner bastante fea, todo el prado empezó a mirar, el perro ladraba, y de pronto el joven futbolista americano le suelta un golpe tremendo en la cara, que casi lo tumba, ¿eh? Pero no se cayó. Yo no sé si por algún orgullo idiota de indigente herido, no sé. El joven futbolista le dio otro golpetazo en la cara y ahora sí lo tumba. El joven futbolista, la hippie, el broker y 7 y 8 personas más empezaron a patear al vagabundo con una rabia, señores, y una hazaña que parecía que le hubiesen matado a la madre del anterior. Cuando se cansaron de patear al hombre, cada uno empezó a irse por su sitio, con unas caras de hastío e indignación, como si se fuesen las cosas que nos obligáis a hacer. El vagabundo quedó hecho mierda ahí, escupiendo sangre retorcido, y su fiel amigo al lado lamiéndole las heridas. Lo curioso es que nadie hizo nada por defenderlo, incluido yo. Quiero decir, una persona decide apagar un cigarrillo a un perro y 6 personas, 6 de vosotros, deciden que debe ser castigado. Pero 6 de vosotros apaleáis casi hasta la muerte a un ser humano y nadie hace nada por defenderlo. Ese día me hubiese encantado ser un perro, para que no se notara que llevaba un delito menor en la mochila. Me hubiese encantado irme hasta mi hostal, no saludar al dueño, el que le debía 3 meses de alquiler, pasar de largo, echarme en la alfombra y dejar pasar las horas, señores. Supongo que lo que quiero decir es que muchas veces es mejor pasar desapercibido que ser reconocido. ¿Qué andaba? El pájaro en la mano y lo siguen volando. Lo que realmente me jode de esa frase es la cobardía frente a la vida que implica. Quiero decir, no son 6 ni 7 pajaritos, ni 15 ni 20, son 100, señores. De 100 oportunidades no vale la pena coger, qué sé yo, 10 pajaritos. A eso es lo que me refiero con las frases hechas y los dichos. Esa cosa que tienen de... Pues joder, nos estamos agradando hoy, ¿no? Qué bonito, ¿eh? A ver, yo sueño con ser actor y soñamos con ser... A ver, a mí me gustaría tener conciencia... Pues coño, que me estás haciendo daño, tío. Te callas o te meto el otro dedo en el ojo, te visto de vagabundo y te mando a Central Park. A eso es lo que me refiero. Es como si hubiesen 2 tipos de refranes, los de arriba y los de abajo. Los de abajo tienen toda la sabiduría popular. Por ejemplo, mientras el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Los de arriba están hechos para infundir miedo o parálisis, o ambas cosas. ¿Asesinarlo? No. ¿Torturarlo? No. Nada os devolverá la vida de vuestros seres queridos. Y esto, como decía un profesor mío, 10 está tan lejos de infinito como 2. La única solución lógica es dejarlo ser, seguir con vuestras vidas. Y yo tengo una especie de viaje hacia atrás, muy hacia atrás, una especie de viaje a la velocidad de la luz. Pienso en una comisaría y un comisario amigo de un amigo al cual tengo que sobornar para conseguir un pasaporte. Y luego ese pasaporte y un billete de avión y ese aeropuerto y esa voz en la megafonía que decía abordar el vuelo 747. Luego una gran ventana en el baño del avión. Ver ese océano que te separa cada vez más lejos de tu familia y te lleva a vender tu pasaporte. ¡Pah! Listo, papá. Pasan 13 horas, señores, 13 horas en cambiarte de estatus, de ser emigrante a inmigrante, 13 horas. De pronto, hay un continente que lo tiene, conoces unas calles, conoces ese bar, ese kiosco donde compras las revistas, tu familia, y de pronto estás en un sitio y te das cuenta que estás rodeado de gente a la cual importas una mierda. Y llegas al primer hostal. Yo recuerdo perfectamente ese primer hostal, muy bien distribuido, ¿eh? En la primera planta, negritos africanos. En la segunda, latinos. En la tercera, europeos. Y en la cuarta, judíos de todas las nacionalidades. La habitación de al lado tenía una pareja joven, de ecuatoriana.
tendría unos 30 y ella unos 25 aproximadamente. Tenían una pequeña niña. Esta niña nunca la dejaba salir, ¿eh? Y tenía una pequeña muñeca de trapo, con el pelo rojo y colitas, y tenía los ojitos como botones. Y le decía a la muñeca, no te voy a dejar salir. Nunca la vi salir de ahí. A los padres les daba miedo que los deportaran o se la quitaran. A los 3 meses esa niña enfermó. Le dio una peritonitis y murió. Lo mejor por la noche eran los mexicanos, ¿eh? Sí. Los mexicanos. Todos los días subíamos a la azotea, ¿eh? Todos los días. Y todos los días tenían la misma conversación. Cuando yo me gané la lotería. Salía uno. Cuando yo me gane la lotería, me voy a comprar una casa en el DF, voy a poner un televisor en cada habitación y afuera voy a poner una piscina gigante. No. Cuando yo me gane la lotería, me voy a comprar un convertible y le voy a poner un tipo de música gigante. Y todas las mujeres se vendrán conmigo. Salía otro. No. Cuando yo me gane la lotería, voy a agarrar la mejor habitación del hotel que vea y voy a meter una puta por la mañana, una puta por la tarde y otra puta por la noche hasta que se me acabe el tiempo. Podían pasar horas así, horas. Y lo curioso es que después de 7 u 8 tequilas se creían de verdad que se habían ganado la puta lotería y discutían a ver cuál era la mejor forma. Y no me daba risa, ni pena. A mí me daba rabia. Yo hubiese encantado levantarme un día y decir, de puta, ¿no te das cuenta de que sois unos ilegales arrastrados? Que lo que hacía es trabajar como perros, espaldas mojadas de mierda, que lo que hacía es pisar 14, 15 horas al día y subís aquí pensando en pajaritos y que no os importáis a nadie, no tenéis papeles. ¿Y sabéis qué? Vais a morir aquí antes de ganar la lotería de cirrosis hepática, hijos de la gran puta. Al final yo era el más patético de los 4, pero nunca estaba invitado. Subí allí y me las ingeniaba para mantener mi ego y mi orgullo alto. Pensaba que todas esas experiencias que tenía pues me iban a servir en un futuro para poder plasmar esas experiencias en una gran obra de arte. Yo supongo que ahí estaba la película. En fin, es que me pongo a hablar, hay calor y no paro, lo siento, ¿eh? Y ya está, ya acabo, ya acabo, en serio. En fin, yo he vivido en 3 países, además del mío. He trabajado vendiendo pegatinas, vendiendo pendientes, pelando patatas y cebollas en un restaurante, paseando perros, construyendo casas, limpiando retretes en una estación de autobuses. Pero jamás he podido volver a la tierra donde nací. Bueno, una vez lo intenté, ¿eh? Pasé 2 semanas ahí, solo para darme cuenta que toda la gente que conocía estaba muerta o exiliada. Y cada vez que me encontraba a alguien por la calle, no paraba de pensar, este hijo de puta habrá denunciado gente. ¿A cuántos habrá regalado? ¿O será uno de los tantos y miles que no quiso ni ver ni escuchar? A las 2 semanas me di cuenta de que todos los recuerdos que tenía de ese kiosco, de ese bar, de ese colegio, esos lugares estaban cambiados o extintos, que simplemente eran recuerdos en mi cabeza, como sombras de un pasado sin testigos. A las 2 semanas me di cuenta de que ya no pertenecía a ese lugar, y que estaba tan solo allí como en el rincón de mi destierro. Así que me fui, para nunca más volver, y para así no ensuciar los recuerdos de la única época feliz de mi vida. Ahora vivo aquí, semi-instalado, no feliz, pero tampoco infeliz. Tengo un grupo de amigos que me recuerda y que me reprocha mi resentimiento en contra del mundo cuando me sale. Tengo un trabajo y unos papeles que me darán la posibilidad de todos los derechos en un par de años, como votar, señores. Pero de vez en cuando hay noticias que me recuerdan a tu pasado, como la posibilidad de ser hijo de la gran puta que jodió tu vida y la de los tuyos. Pero entonces,
viene tu amigo progre e intelectual y te dice que 10 está tan lejos de infinito como 2, que es al pedo meterlo en la cárcel y que lo mejor es dejar el pasado en el pasado. Y uno, señores, uno que sabe en realidad cómo es el infinito, uno que prácticamente lo ha acariciado con la punta de los dedos, señores, desde el exterminio, uno que sabe que el infinito cuando golpea deja brecha, y esa brecha, señores, nunca se va a cerrar, nunca. Por eso, uno aprende a valorar los pequeños pasos. Uno sabe que 10 no es 0, que 2 no es 0, y que si se me presenta un 2 o un 3, me lo como, lo acojo y lo agarro, ¿entendéis? Porque así se reconstruye nuestra identidad. Nosotros, los derrotados, no estamos acostumbrados a enfrentar victorias, no. Son pocas. La mayoría son parciales, todos son parciales. Tomar el cielo por asalto, pues no sé, no creo. Pero meter ese hijo de la gran puta en la cárcel, yo sé que no me va a devolver los sueños rotos ni los abrazos perdidos, pero me va a restituir una finísima fibra en el corazón. Y voy a escuchar una especie de susurro mundial que diga: teníais razón, vos y los tuyos teníais razón. Por eso, cuando dejé a mi amigo en el bar, me encontré deseando ser un perro, señores. Para salir, para pasar desapercibido y que la policía no me pidiera los papeles. Para llegar a un puto rincón y mear, para sentir que pertenezco, que pertenecía, que estoy en mi terreno. O simplemente para que una mujer guapa, guapísima, de una mejor posición social que la mía, una mujer guapísima, de la mayor posición social que la mía, se apiadara de mí y que no me dejara en la calle, que me invitara a su casa para que no pasara ni frío ni hambre. Pero esos, señores, son privilegios que solo tienen los perros.